Son tiempos de cuarentenas, tapabocas y de mucha incertidumbre. En algunos rincones del planeta, el frenético mundo que habíamos construido pareció detenerse. Pero la vida, ese milagro que se gesta en el vientre de mujeres del mundo entero, siguió su curso. Por eso, frente a la alegría que representa un nacimiento, emergen los desafíos que impone la pandemia. El virus puso en evidencia la fragilidad de sistemas de salud para mujeres que no pueden acceder a un parto apoyado por servicios alternativos. Por los protocolos de bioseguridad, algunas mujeres padecieron la soledad de dar luz lejos de su pareja, de no poder compartir esas primeras horas del bebé con los abrazos de abuelos y de abuelas. Desafíos y lecciones de dar a luz en tiempos de pandemia, nuestro tema de hoy en Fuerza Latina. Para hablar del tema nos acompaña hoy Carolina Daza, artista transdisciplinar colombiana. Recorre el mundo como profesora de yoga y de cocina vegetal. Carolina es madre de Ágata, quien nació recientemente en una clínica privada. También nos acompaña Micaela Oberti. Es argentina, madre primeriza, quien en medio de la pandemia decidió tener a su hija Antara en un parto en casa. Zoila Villa es ginecobstetra peruana, especialista en medicina materno-fetal, jefe del servicio de obstetricia del Hospital San José en Callao. Recibe también madres de población vulnerable. Y finalmente, Hanna Borboleta, socióloga, antropóloga y partera. Actualmente dirige la Casa de Partos Luna Maya de la Ciudad de México. Micaela en Argentina, Hanna en México, Zoila en Perú y Carolina en Colombia. Sean muy bienvenidas a Fuerza Latina. Gracias por la invitación. Carolina, la primera pregunta tiene que ser, ¿cómo fue traer al mundo a Ágata en estos momentos tan complejos? La experiencia fue como bucear, como sumergirse en las profundidades de un océano, de muchas corrientes, de poca visibilidad, pero con esa certeza y esa confianza de que todo iba a estar bien. Fue un viaje precioso y fue una afirmación de que esta bebé, Ágata, decidió llegar al mundo en estos momentos. Micaela, ¿fue diferente traer a tu bebé al mundo en estos tiempos de COVID a como habías imaginado iba a ser antes de la pandemia? Ha sido y está siendo una experiencia totalmente diferente a lo imaginado. Ha sido un parto domiciliario, entonces eso fue una buena decisión previamente tomada, pero sí está influyendo, digamos, ahora en cuanto a lo que es su primer desarrollo, ¿no? Sus primeras edades. Pero una aventura que va a ser para que cuente, digamos, como todos los niños, ¿no? Que han nacido ahora van a tener una larga anécdota. Zoila, tú no solamente has atendido casos que han estado afectados por el COVID, sino que tú misma te contagiaste. ¿Cómo ha sido trabajar por la vida arriesgando su propia vida? Bueno, en general ha sido un tiempo muy difícil, ha sido muy valiente también por parte de todo el personal de salud y de las mismas madres, ¿no? Adaptarse nuevamente a una nueva forma de vivir. Ha sido como una interrupción en toda nuestra manera de trabajo, ¿no? Una adaptación tremenda a toda esta situación, ¿no? Y bueno, el personal de salud siempre vivimos con ese temor, ¿no? Pendiente, ¿no? ¿En qué momento nos toca, ¿no? Y bueno, me tocó a mí enfrentarlo, pero también hay otras maneras de enfrentar esta enfermedad, no solamente la manera clínica, sino también el regreso al trabajo va a ser muy importante, ¿no? Estoy justo a punto de regresar ya a trabajar y creo que eso es un buen motivo para seguir adelante. Hanna, tu trabajo como partera es muy integral. Eres socióloga, antropóloga y acompañas a las mujeres, a las parejas, en este momento tan importante. ¿Cómo ha sido este tiempo para ti como partera? ¿Qué has observado? ¿Qué has sentido?
Nosotras, desde las parteras que acompañamos en casa, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en todo el país, sí hemos visto mucha más demanda de información sobre los partos en casa, ¿no? Porque ahora hay agregado, digamos, ese miedo al hospital, ¿no? De por sí hay una incertidumbre cuando vas a ser mamá, ¿no? Del embarazo, del parto, cómo va a ser, cómo voy a ser de mamá, va a ser fácil, difícil, etcétera. Y además, pues la incertidumbre de la pandemia. Pero sí ha cambiado también la manera de atender, ¿no? Desde el atender con cubrebocas, ¿no? Obviamente la sana distancia, pues casi imposible en un parto domiciliario, creo que también en un hospital muy difícil, ¿no? Porque nosotras como parteras en general estamos acostumbradas a estar con las mamás, abrazarlas, tocarlas, dándoles masaje, etcétera, y de pronto pensar en que tengo que estar a 1,5 metros de distancia de ella es inconcebible. También ha trastocado los partos fisiológicos, porque finalmente un proceso fisiológico como el parto, como el dormir, como la digestión, necesita calma, necesita hormonas de calma, de seguridad y de tranquilidad, cuando ahorita en el mundo lo que impera es todo lo contrario, ¿no? Entonces sí hemos visto muchos cambios en los partos en sí. Y porque sabemos que en tiempos de COVID mantener la calma es el gran desafío, celebramos contar hoy con la presencia de Carolina. Carolina, llevas años enseñándole a personas de todo el mundo a mantener el equilibrio, a mantener esa calma precisamente. ¿Qué pudiste tú aplicar en medio de esta incertidumbre en el momento en que Ágata venía al mundo? ¿Qué pudiste tú aprender además de esa realidad en la cual tu esposo se contagió de COVID? Sí, a mi esposo se contagió con COVID, fue un momento bastante sorpresivo porque en ese momento en la ciudad de Medellín habían casi que muy pocos contagios, y estar en medio de una gestación entendiendo que sí, todo iba a estar bien, pero no conocíamos mucha información sobre el virus en ese momento, fue volver a esa inhalación lenta, suave, profunda, y esa exhalación lenta, suave y profunda. La respiración fue mi herramienta más poderosa, fue ese hálito divino que nos muestra que estamos vivos y que podemos estar en el momento presente, que es hoy y es solo hoy lo que cuenta. Y volver a recordarme y aprender que la vida florece aún en los momentos más difíciles. Micaela, muchas mujeres pueden estar diciendo que sería lindo y quizás más seguro tener el parto en casa, pero lo cierto es que en caso de una complicación eso implica algunos riesgos. ¿Cuáles fueron los elementos que tú pusiste en la balanza al momento de tomar la decisión de tener tu bebé en tu hogar? Aquí en Argentina, tener un parto en casa es un privilegio que lamentablemente la mayoría de las mujeres no pueden acceder, y es algo que ojalá, digamos, sé que en Latinoamérica eso no es común, digamos, es la minoría las mujeres que paren en casas, y es lo más saludable, no solo por el contexto que hoy nos engloba, sino, digamos, es lo más saludable porque comparto mucho la visión de Carolina, deja que la fisiología misma pueda trabajar. Entonces el proceso hasta llegar a la decisión fue con mucha información, y la información trae siempre seguridad. Y creo que lo importante en todo esto es la seguridad que uno tiene en la decisión que elige, ¿no? Agradezco, Micaela, que lo recuerdes porque efectivamente tener el parto en la casa es un privilegio para muchas mujeres de América Latina, y por eso agradecemos tanto el trabajo que hacen médicos y médicas como la doctora Zoila, que atienden en hospitales públicos a mujeres en ocasiones de muy escasos recursos. Doctora Zoila, ¿qué le dice usted a esas mujeres, a esas parejas, a esas familias que hoy están expresando cierto temor de ir a un hospital? Admiro mucho a las personas que toman el riesgo de tener un parto en casa, ¿no? Pero, sin embargo, los hospitales estamos adecuados ya actualmente a la atención de partos, ¿no? Fue difícil la adaptación porque tuvimos que armar de la nada áreas donde se recibieran los pacientes que tenían enfermedad, ¿no?
o que eran portadoras del virus, ¿no? Entonces nuestra atención es la misma, si bien es cierto, se pierde un poco la empatía, no la empatía, sino la identificación, ¿no?, del personal de salud, ¿no? O sea, todos nos vestimos iguales, todos nos aparecemos iguales. En este momento tenemos que ser muy buenos comunicadores en realidad, porque si no, no llegamos al paciente, ¿no? Lograr una calma y una confianza en una gestante es muy importante para su participación en el parto, ¿no? Y de evitar también, en cierto modo, las complicaciones, ¿no? Porque a veces una gestante llega con muchas expectativas y a veces no todos los partos son iguales, pueden complicarse, ¿no? Un parto en casa, un parto en el hospital, ¿no? Sin embargo, hay mujeres que, conscientes que pueden darse complicaciones, deciden tener su bebé en la casa, y por eso quiero preguntarle a Hanna qué mensaje para esas madres que son, yo creo, unas heroínas, porque van a enfrentar con su propio cuerpo y su fuerza interior el dolor. Pero qué mensaje hay para ellas que se están preparando, y también para sus familiares, para sus compañeros o sus compañeras. El convertirte en mamá no es fácil, ¿no? El parto también dura muchas horas porque es una transformación emocional, no es solamente un cérvix abriéndose y un bebé descendiendo, sino más bien también es una transformación emocional de mujer a mamá, de mamá de una a mamá de dos, ¿no? De pareja a familia, o sea, son muchas transformaciones que necesitan acompañamiento, sobre todo emocional, ¿no? Y las parteras, aquí también importante que sepan, las mujeres y sus familias que nos están viendo, las parteras acompañamos a las mujeres sanas con procesos sanos, pero creo que también es importante hablar muy claramente de qué riesgos hay y con qué riesgos estoy yo dispuesta a vivir. Entonces, claro que en general procuramos trabajar de la mano con ginecobstetras, con pediatras, ¿no? Procuramos tener un plan B desde antes para que cada familia llegue al parto y todo el equipo, tanto las familias como nosotras las parteras, sepamos a dónde vamos en caso de que sea necesario. Obviamente como preparación, ¿no?, que tú preguntabas para las familias, para las mujeres, creo que es tener la mayor claridad posible sobre todas esas opciones que existen. También saber que en casa, por ejemplo, hay ayuda para el dolor. No es la misma, digamos, que en un hospital, pero sí tenemos masajes, tenemos calor, tenemos el agua, tinas, regaderas, ¿no?, dependiendo un poco de cómo trabajemos. Y saber también, o empezar a trabajar con esa concepción del dolor, que no es un dolor patológico, sino que es un dolor fisiológico que te da esa presencia de un proceso donde tu bebé está a punto de venir contigo, ¿no? Entonces, también es importante que obviamente tú estés presente con ese dolor, ¿no?, y lo puedas trabajar. Y como decía, el dolor a veces también es emocional, ¿no? Entonces, tener herramientas emocionales desde antes como para atravesar lo que se vaya presentando para cada mujer. Zoila, y tú has estado enfrentando una situación para la que nunca te preparaste: recibir bebés de mamás COVID positivo. ¿Cómo se puede paliar el riesgo? ¿Qué le podemos decir a esas mamás que saben hoy que son positivas y que van a dar pronto a luz? En primer lugar, las mamás deben saber de que pueden ser COVID positivas, pero no tienen la enfermedad en ese momento, o sea, no tienen la clínica correspondiente, ¿no? Aún así, el personal de salud, los médicos y todo el personal de salud que trabaja con ellas debe tener la protección especial, ¿no?, que son los equipos de protección personal, ¿no? La evidencia científica, ¿no?, nos ha demostrado hasta ahora de que no ha habido una transmisión de la enfermedad hacia el feto, ¿no? Ah, no. Entonces, por esa parte, no. Hubo un caso, un reporte estrictamente... fue uno aislado, pero hasta el momento no se ha reportado nada. Solamente la infección es cuando podría darse la infección, cuando si tú eres una mamá que es positiva y nace tu bebé y no te tienes los cuidados del caso, el lavado de manos, el colocarte una mascarilla, puedes infectar a ese bebé. Te interrumpo ahí para hacer una aclaración. ¿La lactancia debe ser interrumpida si la mamá es COVID positivo o no? No se transmite la enfermedad a través de la lactancia. O sea, no hay una transmisión
hacia el feto, eso se llama una transmisión hemática, una transmisión hematológica, una transmisión vertical para nosotros, ¿no? De la madre al bebé. No está reportado eso. La lactancia también se ha estudiado, se ha visto, se ha buscado el virus dentro de la leche materna, tampoco se ha encontrado, no está contraindicada la lactancia, pero, como te vuelvo a repetir, ¿no? Dependiendo de cómo tú ves a una paciente. Cada paciente, cada persona, cada gestante es distinta, cada realidad es distinta. No es lo mismo manejar una madre de, no sé, de 20, 30 años con cierto nivel cultural, educacional, ¿no? Que una gestante adolescente que de repente no va a tener el acceso, es más pobre, ¿no? Entonces, depende de la realidad donde tú estés, ¿no? Pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo posible de brindar las atenciones, de modificar nuestros protocolos, de brindarle a las pacientes los ambientes adecuados, porque ningún sistema sanitario ha estado preparado para esto, ¿no? Y por eso, doctora Zoila, no nos cansaremos de aplaudir al personal médico, a todas esas personas que trabajan desde la salud o desde la salubridad en los hospitales y clínicas. Ojalá que eso se traduzca en incremento a los salarios y bienestar para todos ustedes. Carolina, ¿qué le dirías tú a esas mamás primerizas de lo que te ha enseñado el yoga, lo que te han enseñado tus prácticas de la buena alimentación en estos momentos de COVID? Yo creo que la palabra más poderosa es confianza, es confiar en ese instinto interno que nos hace mamás y que nos hace mamíferas, y es volver a eso, a esa intuición, a esa quietud, a eso que está dentro, que desconocemos tanto, pero que ahí están todas las respuestas. Y yo creo que interiorizar, no importa en qué momento esté la mamá, si está en gestación o está ya a dar a luz o ya tuvo el bebé, es volver a ese mamífero que somos, que tiene todo el conocimiento, que tiene toda la sabiduría y que solo necesita quietud y silencio para conectarse y saber lo que tiene que hacer y tener la confianza de que todo va a estar bien. Y bueno, otro aprendizaje es que los bebés solo necesitan amor, brazos y pecho. Eso es lo único que he notado en estos primeros 2 meses de maternidad. Hanna, nos decías que las preguntas, las inquietudes de las madres se han incrementado en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son esas respuestas básicas que tú dices una madre que va a tener a su bebé en estos tiempos debe tener? Yo veo mucho y respaldo mucho lo que acaba de decir Carolina también, la parte emocional y la parte de mirarnos, porque ciertamente el parto es ese equilibrio y ese caminar entre un pie en el control, ¿no? En las cosas que podemos controlar, pero hay una parte que no puedo controlar, ¿no? Y como decían Caro y Micaela hace rato, o sea, el parto también es un entregarse a un proceso que no sabemos cuánto va a doler, no sabemos cuánto va a durar. Creo que la pandemia también nos está enseñando eso, esa parte de cómo lidiar con cosas que están fuera de nuestro control. Y eso creo que el mundo entero estamos confrontadas ahorita con esa pregunta de cómo lidiar con el control, cómo entregar el control y cómo confiar también en nuestros procesos, en nuestros cuerpos, en nuestras hijas e hijos en este caso, ¿no? Cómo balancearnos entre ese pie en el control y el otro pie en la confianza, en la entrega. Micaela, tantas cosas que se nos salieron de las manos y muchas cosas a las que tuvimos que adaptarnos, entre ellas a tener los bebés sin el cariño de los abuelos y las abuelas, sin las sonrisas de los amigos. ¿Cómo viviste tú la soledad de tener a tu bebé en tiempos de COVID? Y bueno, eso en un principio, en los primeros días luego de parir, fue, digamos, hasta beneficioso, porque, digamos, no he recibido ninguna cuestión como avasallante, ¿no? La realidad es que el parto es algo totalmente, o sea, no tiene comparación con nada, ¿no? Y uno solo quiere silencio, solo quiere estar con su cría, en su cueva, bien animal, es algo muy, muy animal. Entonces, por ese lado fue beneficioso, pero el tiempo va pasando y uno va precisando una ayudita en la casa, o te dejo a la criatura, me voy a bañar, y es bueno, eso es como el lado B, ¿no? De lo que es la maternidad.
también para romper un poco la romantización, ¿no?, de la maternidad. No todo es color de rosa, y eso es algo que no está tampoco tan a la vista, y creo que con todo esto del COVID se acentúa bastante. Y sí, se extrañan los afectos, se extrañan las caricias, se extrañan los abrazos con los amigos, porque después, cuando va pasando el tiempo, somos seres humanos. Eso es lo que nos diferencia un poco de los animales, y somos seres sociales. Entonces precisamos la tribu, y la mujer precisa la tribu, precisa una contención. Cuando uno está maternando, precisa que la maternen también. Y es fuerte, pero uno tiene que adaptarse, ¿no? Quizá adaptarse a esto, a los Zooms, ¿no? Y esas cosas que también son un cariño, pero no hay como la piel. Eso sí que no. Y para ir cerrando, quiero preguntarle a la doctora Zoila, ¿es o no posible hoy dar a luz en condiciones seguras para las madres y para los bebés? Hay que tener mucha confianza, ¿no?, con el personal de salud. Es algo que en muchas oportunidades nos falta, ¿no? O sea, queremos que la atención sea lo más corta posible, pero es importante que los pacientes sepan a nivel de toda Latinoamérica, y creo que de todo el mundo, ¿no? Es que los médicos, si bien estamos limitando de repente en la comunicación, pero nuestra atención clínica, nuestra atención en general científica, médica, es la mejor, es la óptima, ¿no? Que deben confiar cuando uno llega a un establecimiento de salud, que deben confiar que hemos adaptado nuestros protocolos para su atención debida, que si bien en general todos los gobiernos han tenido limitaciones en el momento de las pruebas, en el momento de los estudios, el acceso de oxígeno, ¿no? Creo también que hay un esfuerzo sobrehumano de todo el personal de salud y de todo el personal que también está en las áreas administrativas, ¿no?, de proveernos ese material necesario, esa adaptación necesaria de los hospitales en general. No sé cómo ha sido en Colombia, pero acá en Perú ha sido un cambio total, ¿no?, en todos los hospitales para enfrentar esto, ¿no? Hanna, más allá de contagiarse o de escoger uno u otro lugar para dar a luz, hay un miedo que es ¿en qué mundo va a llegar nuestro hijo? ¿A qué mundo vamos a traer un bebé? ¿Qué le dices tú desde tu experiencia a las mamás que se están preguntando eso hoy? La pregunta del millón. Creo que eso nos preguntamos de por sí, ¿no?, cuando estamos embarazadas, y muchas veces decimos, hoy más que nunca es un mal momento. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué pensaban las mujeres en la Edad Media, ¿no? ¿Qué pensaban las mujeres en, no sé, la Grecia antigua? ¿Pensaban que era buena idea tener bebés? No sé, ¿no? O sea, creo que es algo que a la humanidad, pues, nos ha ocupado, pues. Creo que esa parte de hacer tribu, de hacer las cosas juntas, de buscar redes de parteras, de mamás, de médicas, médicos, de enfermeras, ¿no? O sea, de estar juntas, de dialogar, ¿cómo te va a ti? ¿Necesitas algo? Aunque sea te lo mando por mensajería, ¿no? Buscar esas redes, ¿no? Y también hacer un esfuerzo y un llamado a todas las mujeres que no tienen esas redes o que no tienen las tecnologías, y mirar cómo nos podemos conectar, ¿no? Carolina, efectivamente el COVID sacó a la luz más desigualdad, más violencia, más dificultades sociales. Y esta generación, los niños que nacen en tiempos de COVID, tienen la obligación o tendrán el desafío de desarrollar un mundo mejor. ¿Cuáles son entonces esos valores que deberíamos, crees tú, reforzar en ellos y en ellas? A ver, vamos a sacarla del tubo. La tengo en un Tómate tu tiempo. Está acostadita. Para mí, yo creo que la coherencia siempre es ese valor que no debemos dejar a un lado ni descuidar, y que así sea el COVID, post-COVID, siempre mantener esos valores, no solo en las palabras, sino sobre todo en las acciones. Y para mí esa conexión con la naturaleza y con eso que somos, ese origen, ese mamífero, y entender que todas las formas de vida las debemos respetar y que todas las formas de vida estamos iguales. Yo creo que desde pequeños, si inculcamos esos valores de conexión, de respeto, de coherencia con la naturaleza, vamos a tener
un futuro de un planeta un poco más, no solo sostenible, sino más equitativo. Micaela, ¿y a ti qué te enseñó dar a luz en tiempos de COVID? Que si uno se lo permite, digamos, no hay impedimento. Puede justamente haber una pandemia, que quién se hubiera imaginado que iba a haber una pandemia, y se puede, y que uno no precisa más nada que, como decía Carolina, ¿no? La presencia. Quizás es un poco más duro por el hecho de ciertos impedimentos y lo que a uno le gustaría y lo que no gustaría, sino que la vida te propone y es bueno cómo uno se amolda a la vida y qué es lo que la vida espera de uno y no lo que uno espera de la vida, ¿no? Dice, bueno, ok, esto es lo que yo tengo, ¿qué es lo que hago con esto? ¿Me adapto, no me adapto? ¿Me gusta, no me gusta? No importa. Cuando un parto arranca, o sea, cuando arranca un trabajo de parto, se viene. No hay vuelta atrás. Exactamente. Si te gusta, si llueve o no llueve, si es de día, si es de noche, no importa, está fuera del control de uno. Y creo que eso es lo importante, encontrar el goce en perder el control. A todas ustedes, muchísimas gracias por haber dado una voz de aliento y de optimismo a tantas madres que están por estos tiempos trayendo sus bebés al mundo. Gracias también a las heroínas como Zoila y como Hannah, que están en ocasiones arriesgando sus vidas por acompañar el nacimiento de nuevas vidas. Gracias por estar en Fuerza Latina.